Hola, hola. Progresiones aritméticas. Vamos a ver un ejemplillo. Considera la siguiente progresión. Viene aquí menos 6, menos 1, 4, 9, 14. Puntos suspensivos. Nos preguntan en primer lugar si es aritmética o geométrica. Y luego una serie de preguntas, ¿no?, que no voy a leer todavía porque nos puede dar pistas sobre el tipo de progresión que es. Recordemos que es aritmética si cada término nuevo se obtiene sumando una cantidad, que se llamaba diferencia, y era geométrica si cada término nuevo se obtenía a partir del anterior multiplicando por una determinada cantidad que se llamaba razón. ¿Vale? Ahora bien, como en el apartado A me preguntan si es aritmética o geométrica, yo tengo que pensar cómo se va obteniendo cada nuevo término. Aquí rápidamente nos damos cuenta que cada término nuevo se obtiene sumando 5. Por tanto, como cada término nuevo se obtiene sumando 5, la progresión es aritmética. ¿Vale? Y ahora, en el apartado B, pues ya me pregunta por el término A1, es decir, sería el término 1 de la progresión. A1 aquí es menos 6. Y su diferencia es D, que es más 5. ¿Vale? Es el término que se va sumando. Es la cantidad que se va sumando para ir obteniendo los sucesivos términos. Vale. En el apartado C nos preguntan por el término general. El término general de la progresión aritmética tiene este aspecto. AN es A1 más D por N menos 1. ¿En qué consiste escribir el término general? Bueno, pues consiste en rellenar dentro de su expresión esta plantilla. Perdón. Puesto que yo me tengo que quedar con una expresión que vaya en función de n. Entonces, dado que A1 y D ya lo tenemos de antes, sustituimos y me queda menos 6 más 5 n menos 1, que trabajaré un poquito más y obtendré definitivamente 5n menos 11. Y ese ya será el término general de esta progresión aritmética. ¿Vale? ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues se utiliza para hallar diferentes términos. Uno podría caer en la tentación de calcular A7 sumando manualmente, ¿no? Es decir, tengo el 14, que es el término 5, pues 19 sería el término 6 y 24 el término 7. Vale, muy bien, porque es el término 7 y puedes hacerlo así, pero ¿y el término 100? El término 100, que no es otra cosa que A sub 100. ¿Qué vas a ir sumando 5 hasta que llegues al término número 100? Pues no. Lo natural es, tanto para A7, por fácil que sea, como para A sub 100, recurrir al término general. Recurrir a la expresión esta, A sub n igual a 5n menos 11. ¿Qué tengo que hacer para obtener el término A7? Pues pongo A sub 7 y veis que el número 7 se pone en la posición de la n. Pues entonces sustituyo como 5 por 7 menos 11.
35 menos 11, que me sale 24, que es lo que yo ya sabía que tenía que salir. ¿Vale? Sería a sub 7. Igualmente, a sub 11, perdón, a sub 100, lo calculo de manera análoga. 5 por 100 menos 11, 500 menos 11, que nos sale 489. Como veis, no es muy difícil que digamos, ¿eh? Lo que pasa es que estoy tocando todos los palos porque es un ejercicio a modo de ejemplo. En el último apartado nos pregunta por la suma de los n primeros términos que, como me piden los 100 primeros términos, pues en ese caso yo tengo que calcular S sub 100. Para calcular S sub 100, pues recurro a la expresión de la suma de los n primeros términos de las progresiones aritméticas, que tiene por expresión general S sub n igual a A1 más A sub n por n partido de 2. Esas expresiones generales con las que estamos trabajando las voy a recuadrar para que nos quede claro que son fórmulas generales. Esa es una de ellas y esta es la otra. La primera es la del término general y la segunda es la de la suma de los n primeros términos. Bueno, pues para calcular S sub 100 solo tengo que sustituir el número 100 por la posición del número n. En la posición de n. Aquí sería A1 más, y aquí pongo A100 por 100 partido por 2. A1 y A100 los tengo calculados. Si no los tengo calculados, los hubiese tenido que calcular de manera previa con el término general. Aquí pongo A1 que era menos 6. A sub 100 que es 489 por 100 entre 2. Esto es 483 por 50. Que nos sale 24.150. Y con esto, con este apartado, damos por concluido el ejemplo. ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo vamos a ver también un ejemplo, pero de progresión geométrica. Un saludo.